entonces se refiere a cómo analizar un texto de opinión de manera coherente y cohesionado, ¿ya? El objetivo de la clase, entonces, es escribir textos expositivos, y eso va a ser argumentativos también, y va a ser nuestra finalidad central, utilizando recursos gramaticales y discursivos, entre otros, y los siguientes que vamos a nombrar: conectores intraoracionales, lo que estamos viendo ya, con referencias léxicas y pronominales, y verbos que también nos van a servir para analizar, saber, crear, pensar, etc. Ya, pero antes de continuar, vamos a responder unas preguntas, ¿cierto? A pesar de que están silenciados, pero más o menos para dar una iniciativa al texto que estamos analizando. Más de alguna vez nos hemos aficionado, ¿cierto?, a la lectura de una saga. ¿Ya? ¿Por qué será? Sí, hay textos bestseller que se llaman, ¿cierto?, que obtienen una temática, ¿cierto?, importante en la lectura, sobre todo juvenil, que nos incitan a poder seguir leyendo, ¿cierto?, la continuación, ya como textos, por ejemplo, de fantasía, Harry Potter, tenemos El Señor de los Anillos, tenemos Divergente, etcétera. También tenemos textos con temas de adolescencia, por ejemplo, el texto que van a leer ahora, Buscando a Alaska, ya. Beatriz, También, dígame. perdón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, dígame. ¿Quién está cantando por ahí? Beatriz, ¿quién está moderándote ahora? Carlos. Ya. Gracias, mi vida. Ya, no se preocupe. Adelante, que salga todo muy bien. Gracias. Ya. Entonces, la idea es por qué nos motiva siempre, hay textos que nos motivan a seguir leyendo, ya tiene que ver por la temática, porque a veces nos representamos con esos textos, ya, y en la forma de escribir, ya, y vamos a analizar esa forma de escribir y lo que estamos viendo ahora, la cohesión y la coherencia. ¿Y has leído, escuchado sobre la saga Milenio? ¿Ya? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque el texto se refería a eso. Lisbeth Salander debe vivir. Y si nosotros investigábamos antes de leer el texto en general, de qué se trataba, ya nos servía para entender mejor el texto, porque si yo leía, por ejemplo, me nombra por aquí en el texto de Vargas Llosa algunos personajes, algunas temáticas, de dónde era. Entonces, si yo no tengo ese conocimiento general, ¿qué es Millennium? ¿Qué es ese texto? No lo investigo, esa columna de opinión no va a ser efectiva cuando yo la lea, no va a tener la intención de comunicarme bien algo o claramente. Ya, esta es la materia que vimos la semana pasada, ya, pero en general incluye algunas cosas, ya, para poder entender mejor y no irnos tanto a lo más difícil de la coherencia y la cohesión, y que les quedara más claro, ya, para no poner términos tan específicos y que los confundiera más. Traté de hacer un esquema más fácil, ya que vamos a utilizar esto para analizar textos de opinión de manera gramatical, en este caso de la coherencia, y cohesionada de sus ideas. Un texto de opinión, acuérdense que esto apunta, después yo lo subo, se puede estudiar o ser comprendido de diferentes formas, como coherencia y cohesión. La coherencia tiene que ver con la parte gramatical, de los conectores, de los verbos, etc. Pero tiene que ver cómo yo conecto las ideas oracionales, ¿cierto?, con otra oración, y que forman párrafo, y que forman, en este caso, un texto completo. Estudiamos los llamados marcadores de coherencia. Tenemos 3, 4, 5, que hablábamos de marcadores de causa, ¿cierto? Es decir, que originan algo y determinan a que pase algo, a que haya una consecuencia, como por ejemplo, porque, ya que, pues, puesto que, en razón de, dado que. Y los marcadores de certeza tienen que ver con el conocimiento seguro de las cosas. Yo digo las cosas porque sucedieron, ¿ya? En efecto, de hecho, efectivamente sucedió esto, así. Y esos marcadores indican certeza.
Aquellos marcadores que indican condición tiene que ver con que implica un requisito de que suceda algo. Como por ejemplo, si sucede esto, siempre que suceda esto, con tal de que suceda esto, ahí hay una condición. Consecuencia, es decir, algo pasó, ¿ya? Por algo, en este caso, así, de este modo, luego y por tanto, de esta manera. Y la oposición son dos términos, ¿cierto?, que hay en conflicto de ideas, ¿cierto? Y va a determinar estos conceptos, como por ejemplo, contra, pero, no obstante. Voy a cambiar la idea que sigue después, es decir, una oposición, una contradicción. Y la parte de cohesión que tiene que ver con las ideas, cómo yo expreso las ideas en un texto argumentativo, ¿ya? Tenemos 4. Yo sé que aprendieron 3 nomás, y la repetición de repente se utiliza, pero se va a nombrar, la vamos a nombrar igual. Sustitución léxica. La sustitución léxica, que tiene que ver con las ideas, porque estamos en el campo de la cohesión, se cambia un término por otro, aludiendo a su significado, sí, y referencia. Por ejemplo, decir hombre, y a veces utilizamos la palabra macho, a veces coloquialmente. Cambio una palabra, pero aludiendo al mismo referente, al mismo significado. Por ejemplo, decir presidente y después decir mandatario. Cambio la palabra, pero el significado se mantiene y el referente igual. Esta es una sustitución léxica. La pronominalización tiene que cambiar, cambio un nombre dentro de la oración, es decir, en este caso un sustantivo, por un pronombre, pero tiene que concordar, ¿cierto?, en género y en número, en este caso el sustantivo con el pronombre. Y en este caso, ¿a qué pronombre pertenece? Si yo digo María, puedo decir ella, ¿cierto? Y si estoy refiriendo a mí mismo, puedo hablar de yo mismo, puedo usar el pronombre yo. La elipsis tiene que ver con una omisión de un término dentro del texto, dada su obviedad del verbo. Por ejemplo, a veces la persona que escribe no quiere escribir mucho esa palabra, y como tengo el verbo, ya lo puedo omitir ahí adentro del verbo. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros hablamos de elipsis verbal, que lo puedo ocultar dentro del verbo. ¿Y cómo puedo ocultarlo? Por ejemplo, si yo digo comí manzanas, yo oculté el nombre de mi persona. ¿Y dónde lo oculté? En el verbo, comí. ¿Ya? Ahí concuerdo el nombre, en este caso un pronombre yo, lo escondí con el verbo que es comí, que está dentro del mismo tiempo, de la misma persona gramatical y del mismo número. Y la repetición tiene que ver con la repetición de la misma palabra dentro del texto. No cambia como la sustitución léxica, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy hablando sobre una columna de opinión del Festival de Viña, ¿ya? Y nombro en el otro párrafo el Festival de Viña, y en el otro párrafo el mismo término Festival de Viña. ¿Para qué se hace eso? Cuando hago eso se llama repetición. ¿Y para qué se hace? A veces para recuperar conceptualmente la idea, ¿ya?, que estoy tomando, para que el lector no se olvide de que estoy hablando de ese tema. Y a veces son desambiguadores textuales, es decir, cuando hay mucha elipsis, mucha omisión de texto, a veces vuelvo a poner ese nombre. Entonces tenemos 3, 4 en este caso mecanismos para colocar ideas dentro de un texto. Esto lo vamos a reforzar mucho porque yo sé que les cuesta y les va a servir después para ustedes redactar. Más que materia, esto les va a servir para redactar textos, argumenteme este texto, reflexióneme de este texto, sáqueme la idea principal, y para que usted no me reitere tantas palabras, ya podemos aprovechar estas libros de Milenio. Y sabemos por conocimiento, o podemos buscarlo más que nada, ya Larson, que tiene explicación, hablan de 2 personajes que tiene Lisbeth Salander, que es una hacker, ya, veinteañera, antisocial y que tiene una memoria muy fotográfica. Y de Michael Blomkvist,
ya, que es un periodista de investigación que edita la revista Milenio. Y ahí tenemos el título de esta saga. Es una saga, entonces, novelística criminal que habla de distintos temas policiales, sociales, ya misteriosos que le ocurren a personas, ya, y lo hace a través de esta saga. Eso es como conocimiento general que teníamos que tener antes de leer esta columna, ¿ya? Mientras entonces, ¿qué vamos a hacer en conjunto? Yo voy a leer el texto y luego de que lea hasta narrativa este texto que está presentado aquí, voy a ir destacando mecanismos de coherencia y de cohesión, ¿ya? Para que vamos aprendiendo en conjunto. De eso se trata la clase. Ya. Dice ahí, Lisbeth Salander debe vivir. He leído Millennium con la felicidad y excitación febril con que de niño leía Dumas o Dickens. Fantástica, esta trilogía nos conforta secretamente, tal vez todo no esté perdido en este mundo imperfecto. Comencé a leer novelas a los 10 años y ahora tengo 73. En todo este tiempo debo haber leído centenares, acaso millares de novelas, releído un buen número de ellas y algunas, además, las he estudiado y enseñado. Sin jactancia, puedo decir que toda esta experiencia me ha hecho capaz de saber cuándo una novela es buena, mala o pésima, y también que ella ha envenenado a menudo mi placer de lector al hacerme descubrir a poco de comenzar una novela sus costuras, incoherencias, fallas en los puntos de vista, la invención del narrador y del tiempo, todo aquello que el lector inocente, el lector hembra, lo llamaba Cortázar para escándalo de la feminista, no percibe lo que le permite disfrutar más y mejor que el lector crítico de la ilusión narrativa. Aquí me da una introducción este autor, ¿cierto? De por qué le gusta, ¿cierto? Le gustó leer esta saga Milenio. Ya, vamos a identificar que era la primera sección de la actividad, mecanismos de coherencia y de cohesión, aunque sea un ejemplo, Pepi. Ya, por ejemplo, dice ahí, al principio dice, comencé. Ya, comencé a leer novelas. Si yo empiezo a leer el texto, ya, veo de inmediato que hay una elipsis. ¿De qué será en este caso? De una elipsis verbal, ¿ya? Porque debería decir, yo comencé, ¿ya? Entonces, él, para no reiterar que él, yo, hizo una elipsis al principio. ¿Ya? También vemos aquí, comencé a leer novelas a los 10 años y ahora tengo 73. En todo este tiempo debo haber leído centenares, acaso millares de novelas, releídos en un buen número de ellas. ¿De qué se referirá con ellas? Un buen número de ellas. Se refiere a estas novelas. ¿Y cómo se llama cuando yo utilizo un pronombre? En este caso se llama pronominalización. Ahí tenemos un ejemplo. Hasta ahora tenemos un ejemplo de pronominalización y elipsis verbal. Después dice ahí, y algunas además las he estudiado y enseñado. Por ahí dice, además, ¿qué será? Una consecuencia. Acá tenemos un nexo de consecuencias. Las he estudiado y enseñado. Ya también dice por acá, dice, fallas en los puntos de vista, la invención del narrador y del tiempo. Todo aquello que el lector inocente, el lector hembra, ya lo llamaba Cortázar para escándalos de la feminista, el lector hembra, lo alude como sustitución léxica. Voy a sustituir una palabra, pero mantengo la léxica. ¿Ya? Fantástica, está aludiendo a la novela.
la novela no está bien escrita, o acaso, acá tenemos un conector de oposición, acaso. Para hacer un análisis gramatical hay que ser muy específica y estudiosa, ¿ya? ¿Qué les sugiero yo? Que cuando realicemos un nuevo análisis con coherencia y cohesión, se hagan un cuadro como el que yo hice al principio, o lo pueden tener a mano, imprimir o dibujar, como el cuadro que hice de resumen yo, con estos conectores ya y mecanismos para que cuando vaya leyendo el texto vaya mirando sus apuntes y vaya contestando más rápidamente, ¿ya? Porque si nos cuesta mucho aprendernos de memoria, podemos hacer ese ejercicio. Después dice, ahí tenemos un conector, ¿ya? Después dice, y su estructura con frecuencia defectuosa, pero no importa nada. Ahí tenemos pero, otro conector. El pero en sí tiene que ver con la oposición, ¿ya? El porque tiene que ver con, en este caso, con las consecuencias, ¿ya? Y tenemos aquí, en esta, o sea, el porque tiene que ver con la causa. Ahí tenemos solamente conectores. La novelista de historias policíacas, Donna León, tenemos novelista de historias policíacas. Acá tenemos una sustitución léxica también. La novelista, y después, ¿cómo la nombro? Por su nombre. Sustitución léxica. Después váyase a diferenciar. Por el contrario, ahí tenemos un nexo de oposición. Por el contrario, un nexo de oposición. La teología se encuentra rectilínea en la más antigua tradición literaria occidental, la del justiciero, la de Amadís, el Quijote, es decir, ahí tenemos otro, la de aquellos personajes civiles que en vista del fracaso de las instituciones de hacerlo, actuar de castigar a los malvados. Esos son exactamente, y ahí tenemos también otro conector que nos indica certeza. Los dos héroes protagonistas, Lisbeth Salander y Michael Block. Ahí tenemos también sustitución léxica. ¿Cuál sería? Nos dice que son los dos héroes. ¿Cuáles son esos? Lisbeth y Michael. Y aquí también nos vuelve a decir otra sustitución léxica, dos justicieros. ¿Ven? Ahí había muchos ejemplos donde podíamos basarnos, ¿cierto?, para el estudio. Después, tenemos también, dice, ¿a qué viene este preámbulo? Acabo de pasar unas semanas con todas mis defensas críticas de lectores arrasadas por la fuerza ciclónica de una historia, leyendo los 3 voluminosos tomos, unas 200 páginas, la trilogía de Stieg Larsson, con la felicidad. Fíjense que Millennium también se repite mucho, podríamos hablar de repetición también, si lo comparamos con otro párrafo. Las ideas de mecanismo de cohesión. Con la felicidad y la excitación febril con que de niño y adolescente leí la serie. Fíjense que hay muchos verbos que suprimen, ¿cierto?, el pronombre al que alude. Entonces tenemos un ejemplo, puede ser de sustitución, de elipsis verbal. Y ahora, ¿qué va a pasar? Y demorando la lectura por la angustia premonitoria de saber que aquella historia se iba a terminar pronto, sumiéndome en la orfandad. ¿Qué mejor prueba que la novela es el género impuro por excelencia, el que nunca alcanzará la perfección que puede llegar a tener la poesía? Por eso, ahí tenemos un conector. Por eso es posible que una novela sea formalmente imperfecta y al mismo tiempo excepcional. Comprendo que a millones de lectores en el mundo entero les haya ocurrido, les esté ocurriendo y les vaya a ocurrir lo mismo que a mí. Y solo deploro que su autor,
ese infortunado escritor sueco, Stieg Larsson, fíjense que lo vuelve a nombrar y ahí podemos hablar de repetición, porque también lo nombré en otro párrafo anteriormente, se morirá antes de saber la fantástica hazaña narrativa que había realizado. Aquí vuelve a tomar la palabra millennium, aquí tenemos repetición, tenemos uso de nexos, el pero. Entonces, la idea es que había que buscar, ese era el único trabajo que había que hacer gramaticalmente. ¿Ven? Aquí tenemos el final de la columna, que también las columnas nos entregan, y fíjense en la forma de escribir, nos entregan al final de todo su opinión general. Como todas las grandes historias justicieros que pueblan la literatura, esta trilogía nos conforta secretamente haciéndonos pensar que tal vez no todo esté perdido en este mundo imperfecto y mentiroso que nos tocó. Porque, ¿acaso allá, entre la muchedumbre municipal y espesa, haya todavía algunos Quijotes modernos que, inconspicuo, es decir, despojado de toda riqueza, o disfrazado de fantoches, otean su entorno con ojos inquisitivos y el alma en un puño, en pos de víctimas a las que vengar, daños que reparar y malvados que castigar? Bienvenida a la inmortalidad de la ficción Lisbeth Salander. Entonces, el texto aludía en general a este tipo de literatura, ¿cierto? Criminalística, ¿cierto? Sueca. Ese era el trabajo que era el punto 1, donde tenían que analizar los mecanismos de correferencia y cohesión. Y lo que tenía que ver con las preguntas, ya tiene que ver a responder a estas preguntas, ¿por qué hicimos el trabajo? Si eran preguntas donde ustedes tenían que dar su opinión. Se refería, ¿por qué se repite la misma palabra en un párrafo? ¿Ya? La idea es que se repite la misma palabra en un párrafo, en cada párrafo, para poder continuar con la idea global que se quiere decir, ¿ya? Y a veces para poner énfasis en que recordar que lo que estamos diciendo, también recordar, dando un panorama general en cada párrafo de lo que estamos aludiendo. ¿Para qué se utiliza un determinado conector? ¿Ya? Utilizamos distintos conectores para establecer una relación entre ideas, ya sea de causa, consecuencia, condiciones. Para eso se usan los conectores, para hilar ideas, ¿ya? ¿Y cómo sabemos que el verbo se refiere a la misma persona expresado en frases anteriores? Porque cada verbo va a ser en sí una elipsis de algo que se dijo anteriormente, una acción, ¿ya? Que va a dar en persona en esto, y a la vez número con un nombre, un sustantivo. ¿Para qué se utilizan sinónimos en los textos? Y lo que esto nos compete hoy en día, ¿para qué se utilizan sinónimos? Para no reiterar la misma palabra 1000 veces cuando estamos escribiendo o estamos hablando, para que no suene monótono nuestro discurso, para que no suene monótono, ¿cierto?, nuestra escritura. Para eso utilizamos sinónimos, porque hay, en este caso los sinónimos tienen el objetivo, ¿cierto?, de cambiar una palabra, pero mantener el mismo significado que es el referente. Y eso era en sí la guía, no era más un trabajo más específico. Sí nos costó, por ejemplo, cambiarlo del formato, ya, pero hay varios que me lo pidieron, y yo lo pude ahí convertir en un programa y cambiárselo a Word, y ahí lo hicieron de manera más eficaz y más rápida, ¿ya? Pero en eso consiste. Entonces, la prueba del cierre de unidad va a tener algunos ejercicios de correferencia y cohesión. Las preguntas, quizás de selección múltiple, que tiene que alude a estas preguntas que vimos. ¿Por qué por qué no debemos repetir las mismas palabras? ¿Para qué se utilizan los sinónimos? Etcétera. Entonces, ¿por qué es importante saber lo que es coherencia y cohesión? Porque sabemos que cuando nosotros escribimos y también cuando hablamos, ya
hay que tener una estructura de ideas, ya hay que ser claro y que cada cosa que decimos, escribimos, tiene una estructura específica, donde podemos encontrar conectores y también podemos encontrar unas ideas que se conectan, ¿cierto?, con otras de manera correcta. Ya hablamos de coherencia y cohesión. Ya, aquí me quiero detener. Voy a tomar pruebas atrasadas solamente estos 2 días, ¿ya? Problemas, no, yo creo que si a lo mejor no tiene internet, ya me lo puede decir, pero tiene que ser como mucho, porque ya después de la otra semana no voy a tomar estas pruebas, ya se acabó el plazo, ¿cierto?, de pruebas atrasadas. Es decir, esta semana no les voy a mandar tareas, ¿ya?, porque tengo que terminar de revisar sus columnas de opinión y dar, en este caso, porque sí llevo una nota a la columna de opinión, y dar mis sugerencias, ya a lo mejor voy a devolver algunas columnas de opinión para que ustedes las rearmen, descambien algunas ideas y poder volver a sacar una nota, ¿ya? Pruebas atrasadas, el día jueves 18 de junio, ¿ya? Voy a tomar, ¿cómo se dice en WebClass? Reordenar, no me acuerdo cómo se llama la palabra, la prueba de la Odisea, ¿ya? Pero a estos alumnos que me lo deben, Benjamín Campos, Ángelo Contreras, David Córdoba, Moisés Gutiérrez y Vicente Sau, ellos son los que me deben la prueba de la Odisea y va a estar entre las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ¿ya? Y el viernes voy a tomarle la prueba, ¿ya? El existencialismo es un humanismo en WebClass a Miguel Ubeda, Cristina Sarrot, Héctor Salamanca, Ignacio Novoa. Son ellos los que me deben esas pruebas, ¿ya? Para que vayan, si usted ahí lo nombré, escriba la fecha de cuándo tiene que darme la prueba. Y en cuanto a la columna de opinión, ¿ya? Tengo la lista de los que me llegaron. Luego, mensajes. Voy a decir a aquellos que me faltan que me envíen la columna de opinión, porque estoy revisando, yo he revisado 15, ¿ya? Pero no les voy a mandar las notas así separadas. Voy a enviárselo un día, se los voy a enviar a todos juntos, ¿ya? Me debe la columna de opinión. Juan Ignacio Ríos, Benjamín Campos, Valentina Collinao, Ángelo Contreras, David Córdoba, Ámbar Cornejo, Tomás González, Moisés Gutiérrez, Catalina Hernández, Fernanda Lagos, Ignacio Novoa, Héctor Salamanca, Safka Santis, Cristina Sarro, Keili Sepúlveda, Miguel Ubeda y Constanza Vera. Ellos son los que me deben la columna de opinión. Si usted no sabe hacer una columna de opinión y le cuesta redactar, tiene que habérmelo dicho o tiene todavía tiempo. Durante esta semana le doy hasta el viernes. Ya del viernes no recibo más correos porque tengo trabajos que revisar de ustedes sobre Lisbeth Salander Debe Vivir, que también las he revisado, lo he etiquetado, y también estoy revisando sus columnas. Entonces, no espere que yo se lo revise en 2 semanas más su trabajo. No, di plazo hasta el día viernes de la columna. Y de estas pruebas atrasadas, el jueves de la prueba de la Odisea y del viernes el existencialismo es un humanismo, ¿ya? Preguntas sobre la columna, me puede escribir en el correo y voy contestando. Así como revisé algunas mientras estábamos haciéndolo, cuando debería haberse hecho y mandado, ya se los revisé a varios. Y acuérdese que tiene que estar leyendo el libro, ¿ya? Si no tiene el libro, mándeme un correo, ¿ya?
y yo se lo mando en PDF. Ya. La prueba ¿de qué, Sofía? Porque tenemos dos pruebas. La prueba de contenidos, yo creo que la voy a fijar, que tengo que esperar al tercero A y al tercero B. Yo creo que la vamos a tomar como a mediados de julio, ¿ya? Porque igual nos falta un poquito de contenido que pasar y tengo que hacer lento para pasar, porque como estamos en esta metodología, ya no es llegar y pasar materia y mandar guías y que yo después llegue a la otra clase y le pase otro contenido y le pase otra guía y yo no sé si usted aprendió o no. Por eso me estoy dedicando a revisar después de que usted me mande la guía para entenderla mejor y reforzar contenidos, porque es más eficaz esa comprensión de esa forma, esos contenidos. Ya, yo hice la prueba de la Odisea. Sí, parece que yo se la mandaste al profesor Keno, entonces le digo a Keno que me la reenvíe a mí. Ya, Héctor Salamanca, espérenme, para Salamanca. Gracias, lo voy a borrar. Ya. La de contenidos va a ser entonces a mediados de julio. Yo le voy a decir las próximas semanas porque tengo que hablar con el profesor Keno, ya que las tomo a los 3 cursos por igual, al A, el B y el C. Catalina Hernández. Por favor. Por favor, otra cosa, seudónimos de ustedes y que yo no sé quiénes son. Tengo que, por ejemplo, si me dicen, me ponen Cata y después viene un seudónimo, yo no sé, y más encima veo el correo y también tiene un seudónimo. Entonces tengo que adivinar de quién es y cuando me meto a su archivo tampoco le puso nombre adentro del archivo. Entonces ahí sí que me pierdo. Ya, entonces lo importante es que vamos a seguir revisando para cerrar ya la clase que nos queda poquito. Ya, primero es importante la asistencia de las clases. Por favor, se vuelve a reiterar porque como vieron, intervino la señora Gloria, ¿cierto? Porque ella también está tomando en este caso asistencia. Si ustedes hablan con algún compañero que no se conectó hoy día, dígale que a partir de hoy día, ya, se está tomando asistencia obligatoria. Yo entiendo que algunos no tienen las mismas oportunidades de tener internet de manera inmediata o todos los días, ¿ya? Pero si, por ejemplo, no se conectó a la clase de lenguaje hoy día, o sea, la próxima semana, por algún motivo especial, por favor, comuníquemelo antes, así como lo hacen los cuartos medios, así como lo hacen los primeros. Me mandan un correo antes, profesora, ¿sabe qué? Hoy día no me voy a poder conectar porque tuve tal problema. ¿Me puede disculpar? Y si alguna cosa que tenga tarea que hacer, me voy a poner al día y yo ya sé, ¿ya? ¿Por qué faltó? Eso es importante, ¿ya? Que me digan por qué no asistieron a clase y también porque veo que tengo conectado 25, ya igual ustedes son 39, entonces faltan muchos todavía. ¿Y qué pasa? Que después me hacen las tareas porque ustedes, no sé si tienen un WhatsApp por ahí, ya, y que se mandan las tareas de lenguaje quizá, y dicen, la profe mandó esta tarea, ya, y el que no estuvo en mi clase, llega, hace la tarea y que lo que pilló nomás y escribió pero no hay un aprendizaje. Y eso es lo que me interesa a mí, porque como estoy evaluando pausado, acuérdense que yo evalúo uno por uno, cuando yo les entregue las notas de las columnas, se van a dar cuenta que yo pongo el parámetro, el cuadro a revisar, y abajo pongo nota y después pongo observaciones. Y a cada uno le doy una observación de por qué sacó esa nota, a lo mejor una felicitación porque está correcta, o a lo mejor una nota deficiente, y que a lo mejor puedo decir, debe reorganizar su estructura de su columna y luego me la envía. ¿Ya? Entonces es un trabajo pausado que tengo que hacer. Y si usted hace la guía por hacer o el trabajo por hacer, por cumplir, no me sirve.
¿ya? A eso voy. ¿Y qué es la tarea que debe tener por ahí en su cuaderno y que le va a servir? Este cuadrito, ¿ya? Porque a partir de la otra semana vamos a analizar otro texto más cortito, ¿ya? Y vamos a aludir un poquito más de contenido, ya de a poco, porque tampoco los puedo invadir de información. Y vamos a ver, entonces la idea es que lo tengan a partir del día lunes, ya tengan a mano este cuadrito, ¿ya? Porque como ustedes son un curso pequeño, a partir de la otra semana yo voy a activar los micrófonos, ¿ya? Voy a activar los micrófonos porque yo encuentro igual ya un poquito fome de que yo hable y ustedes no me digan nada y me muevan la cabeza así, no, y que estén bailando y que tengan algo atrás y me distraigo también. Entonces, fome. Entonces, como son chiquititos, es un curso chico, porque yo a los primeros tengo 2 cursos y son como 90 y ahí me pierdo, y los cuartos medios igual tengo 2 cuartos medios, igual son grandes, entonces ustedes como es un puro curso que tengo usted, entonces va a servir que aprendamos mejor y podamos comunicarnos mejor. Así que la otra semana activo micrófono, ¿ya? Así que sí les voy a hacer preguntas y como tienen los nombres ahí, yo le voy a decir, por ejemplo, Zarca, pregunta. Sofía, Vicente. Esperanza, dígame esto. Entonces, así vamos a aprender mejor, ¿ya? Eso, chiquillos. Así que tarea, si lo quiere hacer algo bonito, o por último ahí en una cartulina, una hoja de blog, que tengan eso, lo que les muestro aquí. Termino la clase y subo esto en PDF para que lo pueda copiar y tener a mano esta idea de coherencia y cohesión. Profesor Carlos, ¿está por ahí? ¿No está? ¿Está? ¿Aló? No, me dejo sola. Sí, profe, aquí estoy. Y yo te busco en el universo que tengo aquí y no lo encuentro. Aquí estoy. Estaba Ya. poniendo